¿Sientes que no logras avanzar en tu vida espiritual? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, sigues cayendo en los mismos errores? La respuesta podría estar en algo que Jesús mismo practicó con perfección: la disciplina. Hebreos 12:11 nos dice: ciertamente ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este versículo nos revela una verdad clave: la disciplina no solo transforma comportamiento, sino que moldea el carácter conforme a la voluntad de Dios. Hoy veremos cómo la autodisciplina, cuando se vive como Cristo la enseñó, puede romper cadenas, cambiar hábitos y restaurar tu conexión con el Padre. Te mostraremos cómo desarrollar una vida disciplinada con propósito eterno. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿En qué momento dejamos de avanzar y empezamos a conformarnos? ¿En qué instante la fe ardiente se volvió rutina y la pasión por las cosas de Dios fue reemplazada por una comodidad que, aunque no duele, tampoco transforma? La verdad es que muchos de nosotros hemos aprendido a vivir dentro de una zona segura espiritual. Oramos cuando nos sentimos débiles, buscamos a Dios cuando estamos en crisis, pero fuera de esos momentos, nuestra relación con Él se convierte en algo pasivo. Jesús nunca vivió en modo pasivo, nunca buscó la comodidad ni caminó por senderos fáciles. Desde el inicio de su ministerio hasta su última respiración en la cruz, cada paso fue intencional, disciplinado y lleno de propósito eterno. Marcos 1:35 nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Esa escena sencilla encierra una revelación profunda. La disciplina era parte del estilo de vida del Hijo de Dios. Cuando hablamos de disciplina, muchos piensan en reglas, prohibiciones, restricciones, pero en el reino de Dios, la disciplina no es un castigo, sino un camino de transformación. Es la herramienta que Dios nos dio para romper los patrones destructivos, para vencer la pereza espiritual y para moldear en nosotros el carácter de Cristo. Hebreos 12:11 nos recuerda esta verdad con claridad. Ciertamente ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese fruto apacible de justicia no se produce por emociones intensas o momentos esporádicos de inspiración, sino por una vida entrenada en la obediencia. Jesús no fue llevado al desierto para sentirse cómodo, fue llevado para ser preparado. Mateo 4 nos muestra cómo, después de ayunar 40 días y 40 noches, enfrentó tentaciones directas del enemigo. No estaba débil, estaba enfocado. Su carne había sido negada, pero su espíritu estaba en plena autoridad. Y es aquí donde muchos fallan. Buscamos una vida de fe sin incomodidad, sin confrontación, sin exigencias. Queremos resultados espirituales sin un proceso espiritual. Pero Dios no trabaja sobre la base de nuestros caprichos, sino sobre principios eternos. Y uno de esos principios es que el crecimiento siempre nace del sacrificio. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les ofreció riqueza, ni fama, ni descanso. Les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Esa cruz no es solo símbolo de sufrimiento, es símbolo de disciplina. Negarse a uno mismo no es una consigna para los mártires, es la base del verdadero
discipulado. Piénsalo por un momento. ¿Qué parte de tu vida actual refleja una negación real del yo? ¿Cuántas decisiones tomas a diario movido por el espíritu y no por la carne? La falta de disciplina no es solo un problema de voluntad, es un problema de visión espiritual. Cuando no tienes claro hacia dónde vas, cualquier camino parece suficiente. Pero cuando sabes que Dios te ha llamado a más, ya no puedes darte el lujo de vivir con tibieza. En Apocalipsis 3:16 leemos: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras de Jesús a la iglesia de la Odisea no son una metáfora suave, son una advertencia directa. La tibieza nace del conformismo. Y el conformismo espiritual es el asesino silencioso del llamado de Dios. Por eso la disciplina importa, porque es la que rompe esa mediocridad disfrazada de paz. Es la que separa al que simplemente cree del que verdaderamente sigue. Hay quienes dicen que aman a Dios, pero no pueden levantarse 10 minutos antes para orar. Dicen tener fe, pero no pueden resistir la presión de sus emociones o el impulso de una tentación. Jesús no vino a darnos una fe cómoda, vino a mostrarnos cómo vivir con un propósito que desafía todo lo que es natural. En Juan 4, cuando sus discípulos le ofrecieron comida, Jesús les respondió: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa frase lo resume todo. La fuente de energía de Jesús no era el pan terrenal, era la obediencia a su propósito. Muchos están agotados no porque trabajan mucho, sino porque viven desconectados de su propósito. La indisciplina genera desgaste. Cuando no sabes decir no, te llenas de actividades que no edifican. Cuando no tienes una rutina espiritual firme, te vuelves vulnerable al ruido del mundo. La falta de estructura espiritual te hace esclavo de tus emociones. Pero cuando decides seguir el ejemplo de Cristo, todo empieza a cambiar. No se trata de vivir como monje ni de imponer reglas legalistas. Se trata de tener claridad, de entender que cada día cuenta, que cada decisión construye o destruye el futuro que Dios ha diseñado para ti. En Proverbios 25:28 leemos: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esa imagen es poderosa. Una ciudad sin muro es una ciudad vulnerable, expuesta, sin defensa. Así está el alma de quien no se disciplina, a merced de cualquier pensamiento, de cualquier emoción, de cualquier distracción. Pero el que se disciplina, el que pone muros santos alrededor de su corazón y de su mente, se convierte en Ustalaes, en una fortaleza espiritual. El enemigo puede intentar atacar, pero no encuentra grieta. Esa es la diferencia entre el creyente maduro y el inmaduro, la constancia. Hay quienes solo oran cuando todo va mal, otros solo leen la Biblia cuando están en crisis. Pero Jesús nos enseñó que la intimidad con el Padre no depende de las circunstancias, sino de la decisión diaria. En Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esa costumbre no nació del impulso, sino de la convicción. Y esa convicción nace del amor. Porque la verdadera disciplina espiritual no es una carga, es una respuesta al amor de Dios. Cuando entiendes cuánto te ama el Padre, lo mínimo que puedes hacer es organizar tu vida de manera que lo honres. La falta de disciplina muchas veces se disfraza de libertad. Dios me ama tal como soy, decimos. Y sí, Él te ama, pero también te llama a cambiar. Te ama tanto que no quiere dejarte como está. La gracia no es excusa para el desorden, es poder para la transformación. Tito 2:11-12 afirma: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Esa es la gracia verdadera, la que nos educa, la que nos fortalece, la que nos impulsa a vivir con propósito. Quizá al escuchar todo esto te sientes confrontado. Tal vez estás recordando promesas que hiciste y no cumpliste, disciplinas que comenzaste y abandonaste. No estás solo. Todos hemos fallado. Pedro falló, cayó, negó al maestro, pero también fue restaurado, y después de ser restaurado fue más firme, más enfocado, más disciplinado. Lo que marcó la diferencia no fue la ausencia de errores, sino la decisión de levantarse y seguir. Esa misma oportunidad está disponible para ti hoy. No importa cuántas veces te hayas rendido, Dios sigue creyendo en tu potencial, pero necesita que tomes una decisión, porque sin decisión no hay transformación. No puedes esperar que el Espíritu Santo haga en ti lo que tú no estás dispuesto a sostener. Dios puede darte la dirección, pero tú debes caminar. Puede darte la visión, pero tú debes perseverar. El milagro ocurre en el movimiento, no en la pasividad. Así como el paralítico tuvo que levantarse cuando Jesús le dijo: toma tu camilla y anda, tú también necesitas levantarte hoy y decidir que no vivirás más en la comodidad de la mediocridad. No se trata de perfección, sino de compromiso. Jesús no llamó a perfectos, llamó a dispuestos. Y la disposición verdadera se prueba en la constancia. No es difícil comenzar algo con entusiasmo. Lo desafiante es mantenerlo cuando el entusiasmo se va. Pero es en esa perseverancia donde el carácter de Cristo se forma en ti. En Romanos 5, 3-4 se nos dice: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cada acto de disciplina que practicas, aunque parezca pequeño, está forjando en ti una esperanza firme, una fe que no depende de emociones, sino de convicciones. Este es el comienzo de un camino diferente, un camino donde no buscas el aplauso de los hombres, sino la aprobación de Dios, donde cada decisión está guiada por una visión celestial, no por impulsos pasajeros, donde tu tiempo, tus pensamientos y tus acciones reflejan que has decidido salir de la comodidad y caminar como Cristo caminó. Si realmente deseas transformar tu vida, comienza por asumir tu responsabilidad espiritual. Ya no eres un espectador, eres un soldado del reino, y un soldado no se distrae con lo que no edifica. Segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta es tu hora. Es tiempo de tomar tu cruz y caminar con firmeza. No estás solo. El mismo Espíritu que fortaleció a Jesús en el desierto está contigo ahora. Solo necesitas decidir. Desde el principio de su ministerio, Jesús nos enseñó que el dominio propio es más que una virtud, es una manifestación de poder espiritual. El momento en que enfrentó al enemigo en el desierto no fue un episodio decorativo de su biografía, fue una declaración definitiva de autoridad sobre la carne y sobre todo sistema que busca seducir al alma. En Mateo 4, cuando el tentador le ofreció convertir las piedras en pan, la respuesta del Señor fue inmediata y certera. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No dijo sí a su hambre, no se justificó, no negoció con su necesidad. Dijo no. Y en ese no, estaba afirmando que su voluntad no sería gobernada por la urgencia, sino por la palabra. Esta escena no fue una excepción, fue el modelo. Porque cada vez que decimos no a lo que contamina, estamos diciendo sí al reino. Cada vez que negamos una reacción emocional impulsiva, una respuesta pecaminosa, un deseo fuera de orden, estamos ejerciendo un poder que no nace de la fuerza humana, sino de una rendición constante al Espíritu.
Gálatas 5:16 lo expresa con claridad. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este mandato no es una sugerencia para los momentos de debilidad. Es la base de una vida guiada por el reino. Caminar en el Espíritu implica tener la capacidad de frenar lo que nos arrastra. Y esa capacidad comienza con el dominio propio. El apóstol Pablo reconocía esta lucha interior, pero también afirmaba su victoria sobre ella. En 1 Corintios 9:27 escribió: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpear el cuerpo no es literal, es un símbolo de negación activa, de sometimiento del yo a la voluntad divina. Esa es la esencia de la disciplina, subordinar lo que se siente a lo que se cree. Sujetar la carne a la autoridad del Espíritu. Cuando aprendes a decir no, estás reconociendo que no todo lo que deseas es necesario, que no todo lo que puedes hacer te conviene, que no todo lo que el mundo aprueba tiene el sello de Dios. La cultura actual exalta la gratificación inmediata, se nos enseña a no postergar deseos, a no negar impulsos, a no resistir placeres, pero el Evangelio enseña lo contrario, que el verdadero poder se manifiesta en el autocontrol. En Proverbios 16:32 se nos revela una verdad profunda. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Gobernarse a uno mismo es más difícil que conquistar territorio. Y es por eso que el que sabe decir no con firmeza se posiciona en el reino como un auténtico vencedor. El que se domina no solo evita el pecado, también preserva la comunión. Cuando Jesús fue tentado por segunda vez, el enemigo lo llevó a lo alto del templo y lo desafió a lanzarse al vacío, apelando a una promesa del Salmo 91. Pero nuevamente su respuesta fue firme. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. No aceptó la manipulación espiritual, no usó su poder para probar su identidad, no cayó en la trampa del orgullo. Este no fue una afirmación de su humildad y su discernimiento. La capacidad de decir no a lo que parece legítimo, pero nace de una motivación errada, es una de las marcas más claras de madurez espiritual. Negarse a uno mismo no es simplemente evitar el pecado evidente, es rechazar todo pensamiento, actitud o acción que no refleje la mente de Cristo. Es discernir entre lo bueno y lo perfecto, entre lo lícito y lo edificante, entre lo permitido y lo santo. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación del entendimiento, para comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta transformación comienza en la mente, pero se manifiesta en la conducta. Y solo quien renueva su forma de pensar puede resistir con firmeza las corrientes que intentan desviarlo. Jesús dijo no a la popularidad cuando las multitudes intentaban hacerlo rey. Dijo no al espectáculo cuando Herodes le pidió señales. Dijo no al silencio cuando la verdad debía ser proclamada. Cada no fue una declaración de su fidelidad al Padre. Y ese modelo sigue vigente. Porque el seguidor de Cristo no se define por lo que acepta, sino por lo que rechaza. No se mide por la cantidad de actividades que realiza, sino por su capacidad de decir no a todo lo que pueda comprometer su integridad espiritual, ¿no? La disciplina de decir no nace de la fuerza de voluntad humana, sino del temor reverente a Dios. Un corazón que teme al Señor no cede fácilmente ante lo que sabe que entristece al espíritu. El Salmo 119:11 declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la clave. Almacenar la palabra, atesorarla,
dejar que transforme el deseo interior para que cuando llegue la tentación, la respuesta ya esté escrita en el alma. No hay defensa más fuerte que un corazón lleno de la verdad. El que se alimenta a diario de la Escritura desarrolla un discernimiento que no se doblega, porque está cimentado en roca. Jesús fue claro al enseñar que hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. No todo lo que parece inofensivo lo es, no todo lo que es popular edifica. Por eso, el que quiere vivir con disciplina espiritual debe aprender a filtrar, a discernir, a rechazar lo que, aunque se vea bien, desvía del propósito. Mateo 7, 13 a 14 nos habla del camino angosto, del sendero que pocos hallan, pero que lleva a la vida. Ese camino exige no solo fe, sino negación constante. No se puede andar por el camino estrecho cargando con todo lo que el alma quiere conservar. Cada no que dices a la carne es una puerta que se cierra al enemigo. Cada vez que renuncias a una actitud impulsiva, estás declarando que tu vida está sometida al gobierno del reino. El dominio propio es un fruto del Espíritu, como lo enseña Gálatas 5, 22 a 23. No es producto del esfuerzo humano, sino del crecimiento interior de una vida rendida a Dios. Pero ese fruto solo se desarrolla cuando se cultiva. Y se cultiva con decisiones diarias, con negaciones firmes, con una conciencia constante de que fuiste comprado por precio y ya no te perteneces a ti mismo. 1 Pedro 1, 14 a 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad no se alcanza con emociones intensas, sino con decisiones constantes. Y toda decisión de santidad comienza con un no. No a lo que contamina, no a lo que desvía, no a lo que diluye la presencia de Dios en ti. Esa negación es el comienzo de una afirmación más profunda. Sí a la obediencia, sí al carácter de Cristo, sí al llamado eterno. Decir no también es un acto de adoración, porque cuando renuncias a lo que deseas para agradar a Dios, estás ofreciendo un sacrificio vivo. Romanos 12, 1 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Cada vez que eliges el bien por encima del placer, cada vez que eliges la obediencia por encima del impulso, estás adorando con tu cuerpo, con tu mente, con tu voluntad. Esa adoración no necesita música ni altar, solo un corazón decidido a honrar al Padre en todo momento. El que vive guiado por el Espíritu aprende que el poder no se manifiesta en gritar, sino en resistir. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo no huye de emociones, huye de corazones sometidos, y el sometimiento a Dios se prueba en la capacidad de decir no. No a la amargura, no a la impaciencia, no a la venganza, no a la lujuria, no al orgullo. Cada no debilita al enemigo y fortalece tu espíritu. Cada no es una declaración de independencia del pecado y de dependencia del Espíritu Santo. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 4:15 afirma que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero venció. Y si Él venció, nosotros también podemos vencer. No por fuerza humana, sino por la misma gracia que lo sostuvo. Esa gracia nos ha sido dada no solo para ser perdonados, sino para ser transformados. Tito 2:11-12, como ya hemos citado, lo deja claro. La gracia nos enseña a renunciar. No a adaptarnos, no a justificar, sino a renunciar. Y esta renuncia no es una pérdida, es una ganancia.
porque todo lo que se entrega a Dios es multiplicado en bendición. Todo lo que se niega por amor al reino será recompensado en gloria. Jesús dijo en Marcos 10, 29 a 30, que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, familia o tierras por causa de Él y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo y en el venidero, la vida eterna. El no que das hoy es la semilla de un sí eterno. Y ese sí vale más que cualquier placer momentáneo que debas rechazar. Esta es la senda de la disciplina. No es fácil, pero es gloriosa. No es cómoda, pero es santa. Y todo aquel que desea ser discípulo de Cristo debe recorrerla. Porque el verdadero discípulo no solo cree, también obedece. No solo proclama, también renuncia. Y en cada renuncia hay una victoria. Y en cada victoria una transformación que nos lleva más cerca de la imagen del Hijo. La vida espiritual no se construye sobre momentos extraordinarios, sino sobre decisiones constantes. La disciplina que transforma no depende de emociones pasajeras, sino de prácticas diarias que se convierten en fundamento. Jesús no vivió de manera improvisada. Cada día de su ministerio estuvo marcado por hábitos que no solo fortalecían su espíritu, sino que lo mantenían en perfecta comunión con el Padre. Su vida no era reactiva, era intencional. No esperaba a sentirse inspirado para orar, ayunar o enseñar. Su constancia no dependía del estado de ánimo, sino de una comprensión profunda de su misión. Y esa misma estructura es la que Dios espera que adoptemos para formar en nosotros el carácter de Cristo. En Lucas 4:16 leemos: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Esa palabra es clave, costumbre. Jesús tenía el hábito de participar del culto, de leer las Escrituras, de enseñar en el templo. No era una excepción ocasional, era una práctica que definía su caminar. Esta constancia no se limita a lo público. En Marcos 1:35 se nos revela otra dimensión de su rutina. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esa decisión diaria de apartarse en intimidad con el Padre era una fuente de fortaleza. Cada día comenzaba con conexión divina, no con distracción humana. Y esa prioridad no solo era un acto espiritual, era una declaración de gobierno interior. Muchos desean ser guiados por el Espíritu, pero no están dispuestos a reorganizar su tiempo. Anhelan vivir en plenitud, pero no modifican sus hábitos. Quieren resultados sin transformación, pero en el reino los frutos nacen de una siembra disciplinada. El Salmo 1 describe al hombre justo como aquel que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No se trata de momentos aislados, sino de una constancia que abarca la totalidad del día. Esa meditación constante es la que forma raíces profundas, es la que sostiene cuando vienen los vientos contrarios. Una vida disciplinada no necesita estímulos externos para mantenerse firme, porque ha sido construida sobre roca. El apóstol Pablo entendía este principio. En Filipenses 4:9 escribe: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No está hablando de ideas abstractas, sino de ejemplos concretos, de patrones de vida, porque lo que repetimos con intención se convierte en parte de nosotros. Las rutinas diarias son más que acciones mecánicas, son vehículos espirituales. Cada hábito es una puerta. Y cuando esos hábitos son alineados con la palabra, cada día se convierte en un altar. No se necesita un evento para tener un encuentro con Dios,
Se necesita una decisión diaria de incluirlo en cada acción. El problema surge cuando las rutinas están llenas de distracciones y vacías de propósito. El creyente que comienza el día revisando sus redes sociales, pero termina sin haber abierto la Biblia, ya ha definido quién gobierna su mente. Jesús no hacía espacio para el Padre, vivía para el Padre. Su alimento no era natural, era hacer la voluntad divina. Juan 4:34 nos recuerda sus palabras: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto no era poesía espiritual, era una práctica tangible. Cada día se levantaba para cumplir un propósito. Cada paso tenía dirección, cada conversación un objetivo eterno. Esa precisión no era producto del azar, era fruto de una vida ordenada bajo la voz del Espíritu. La rutina del mundo está diseñada para apagar el fuego espiritual. Llena el día con urgencias, compromisos, estímulos, responsabilidades que desgastan, pero no edifican. Por eso el creyente necesita contrarrestar ese ritmo con un orden espiritual. No se trata solo de apartar un tiempo de oración, sino de rediseñar la vida entera para que cada área esté bajo el gobierno de Cristo. Desde la forma en que se despierta hasta cómo se administra el descanso. Porque cuando el Espíritu de Dios realmente reina, lo hace en cada detalle. Primera carta de los Corintios 10:31 lo resume así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la meta, que la vida completa se convierta en un acto de adoración. Una rutina diaria disciplinada incluye espacios de oración constante, de lectura bíblica profunda, de silencio intencional para oír la voz del Espíritu. Pero también implica hábitos saludables que sostienen el cuerpo como templo del Espíritu. No hay divorcio entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo forma parte de una misma vida consagrada. Jesús no separaba lo natural de lo espiritual. Lavó pies, multiplicó panes, descansó en la barca y en todo eso manifestó el reino. Porque su forma de vivir no era común, era sagrada. Y ese modelo no fue dado para ser admirado, sino imitado. Daniel también es un ejemplo de este principio. En Daniel 6:10 se nos dice que aún sabiendo que firmar el edicto significaba su posible muerte, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Su rutina no se adaptó a la presión externa, se mantuvo firme porque ya estaba anclada en su identidad espiritual. Su vida no se alteró por las amenazas, porque ya estaba estructurada en fidelidad. Esa firmeza no nace de momentos de inspiración, nace de costumbres sólidas, forjadas en intimidad con Dios. Una vida sin orden espiritual queda expuesta a los ciclos emocionales. Hoy se ora con fervor, mañana se olvida. Hoy se busca la presencia con intensidad, mañana se reemplaza con entretenimiento. Esa inconstancia no produce fruto, solo agota. Santiago 1:6-8 describe al hombre de doble ánimo como inconstante en todos sus caminos y advierte que no espere recibir cosa alguna del Señor. La falta de estructura no es solo un problema logístico, es una puerta abierta al desgaste, a la confusión, a la tibieza. Por eso, el Espíritu Santo nos llama a establecer un orden que refleje la prioridad del reino, un calendario que se alinee con el cielo, una agenda que refleje el propósito eterno. El enemigo no necesita destruirte para detener tu llamado, solo necesita desorganizarte. Si logra llenar tus días de actividades que no edifican, ya ha logrado enfriar tu fe. Pero cuando decides convertir cada parte de tu rutina en una oportunidad para glorificar a Dios,
tu vida comienza a emitir un aroma diferente. No necesitas estar en un púlpito para impactar, solo necesitas caminar cada día con fidelidad, con intención, con disciplina, porque cada decisión diaria se convierte en un ladrillo espiritual. Y con esos ladrillos se construye una vida que refleja la imagen del Hijo. Colosenses 3:23 a 24 nos exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Esa es la mentalidad que transforma. Cuando lo cotidiano se vive como un acto de servicio al Rey, cada acción adquiere un valor eterno. Lavar los platos, estudiar, trabajar, conversar, todo se convierte en adoración cuando se hace con conciencia espiritual. Esa es la disciplina que transforma, la que convierte lo simple en sagrado. La transformación espiritual no es un evento, es un proceso. Y ese proceso se construye a través de la repetición constante de actos alineados con la voluntad de Dios. Cada hábito nuevo requiere renuncia, esfuerzo, persistencia. Pero con el tiempo se convierte en naturaleza. Así como el cuerpo se adapta al ejercicio constante, el espíritu se fortalece con la práctica sostenida de la obediencia. Hebreos 5:14 afirma que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese uso no es otra cosa que práctica. Y practicar es repetir hasta que lo que era difícil se vuelva parte de ti. El mundo promueve rutinas que priorizan el éxito personal, la eficiencia, el entretenimiento. Pero el reino llama a una rutina que priorice la santidad, la obediencia, la comunión. El ritmo del cielo es diferente. Requiere pausas para orar, espacios para meditar, tiempos para rendir cuentas, momentos para alabar. Y cuando ese ritmo se convierte en el compás de tu vida, todo cambia. La ansiedad pierde poder, la tentación pierde atractivo, la carne pierde dominio, porque tu mente está enfocada, tu alma está anclada y tu espíritu está fortalecido. Esta es la disciplina que Dios espera. No la que impresiona, sino la que permanece. No la que busca aplauso, sino la que rinde obediencia. Una vida que, al igual que la de Jesús, está marcada por la constancia, por el orden, por la presencia continua del Padre en cada acto. No se necesita un lugar perfecto ni un tiempo ideal, solo un corazón decidido a vivir cada día bajo su dirección. Cuando tus rutinas están saturadas de su presencia, tu vida deja de ser común, comienza a reflejar la luz de quien la gobierna. Hay momentos en la vida del creyente donde el mayor campo de batalla no está en el exterior, sino en el interior. No es lo que sucede afuera lo que determina la dirección del alma, sino cómo se gestiona lo que se levanta por dentro. El corazón humano, cuando no está sometido al espíritu, se convierte en una fuente inestable de emociones que suben y bajan como olas sin control. Jesús nunca negó las emociones, pero nunca permitió que lo dominaran. No vivió desde la impulsividad, sino desde una conexión constante con el Padre. Y es allí donde radica la diferencia entre una vida dominada por el Espíritu y una vida gobernada por los deseos. En Getsemaní, Jesús mostró con total claridad que sentir no es pecado, pero rendirse al sentimiento sí puede desviarnos del propósito. Mateo 26, 38 a 39 registra su agonía con estas palabras: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esta oración no hay debilidad, hay autoridad, porque aunque su alma estaba angustiada, su decisión fue obedecer.
No fue la emoción la que gobernó la escena, fue la rendición total al Espíritu. Jesús no fue prisionero de su tristeza, fue Señor sobre su voluntad. El corazón puede ser engañoso, como advierte Jeremías 17:9. Cuando se permite que las emociones no filtradas guíen nuestras reacciones, el alma se expone al caos. Una vida sin dominio de las emociones se vuelve errática. Se ora según el estado de ánimo. Se decide en base al temor o al enojo. Se camina con doble ánimo. Pero cuando el Espíritu Santo reina en el interior, las emociones ya no son el timón, sino la carga que se entrega. Filipenses 4, 6-7 lo declara con precisión. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz no es el resultado de circunstancias favorables, es la evidencia de una mente gobernada por lo alto. La disciplina emocional no se alcanza negando lo que se siente, sino sometiendo todo lo que se siente a la autoridad de la palabra. En Efesios 4:26 se nos enseña: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se niega la emoción, se instruye a administrarla. Dios no demanda perfección emocional, demanda obediencia. Un creyente puede sentirse abatido y aún así adorar. Puede estar angustiado y aún así permanecer fiel. Puede ser tentado a la ira y aún así responder con mansedumbre. El Espíritu no elimina las emociones, las redime. Y esa redención transforma la forma en que se responde. Se habla, se actúa. Jesús mostró una vida emocional equilibrada porque estaba completamente rendida al Padre. Lloró ante la tumba de Lázaro, pero no se dejó atrapar por la desesperanza. Sintió compasión por las multitudes, pero nunca actuó por pena, sino por amor guiado. Su enojo en el templo no fue una reacción impulsiva, fue una manifestación de celo santo. Cada emoción fue canalizada con propósito. Y esa es la marca del dominio espiritual, que lo que se siente no se convierte en obstáculo, sino en expresión del carácter de Dios. La inmadurez emocional produce decisiones inestables. Una persona puede amar la presencia de Dios, pero si no disciplina su interior, será voluble. Un día encendida en fe, otro sumida en quejas, un día comprometida con la santidad, otro atrapada en la duda. Esa inestabilidad no es producto de un ataque externo, sino de un corazón que no ha sido entrenado para sujetarse al gobierno del Espíritu. Santiago 1:8 habla de ese tipo de creyente como sombrío, como hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Y esa inconstancia es una señal de urgencia espiritual, porque el que no domina sus emociones termina siendo dominado por ellas. El dominio propio no es solo control de conducta, es control del alma, es tener la capacidad de escuchar la emoción, pero obedecer al Espíritu. Romanos 8:6 nos da una clave reveladora, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu no significa suprimir emociones, sino interpretarlas desde la óptica celestial. Un alma dominada por el Espíritu tiene la capacidad de discernir qué parte de lo que siente viene de Dios y qué parte proviene de la naturaleza caída. Esa distinción es vital para caminar en obediencia continua. El creyente disciplinado espiritualmente aprende a callar cuando la carne quiere hablar, a esperar cuando el alma quiere correr, a perdonar cuando la herida clama venganza. No porque no sienta, sino porque ha aprendido que obedecer es mejor que reaccionar. La carne quiere revancha, el Espíritu pide gracia. La carne exige control, el Espíritu llama a confiar. Esa tensión se vive en el interior, pero se resuelve con una decisión: rendirse a lo que viene de Dios.
Gálatas 5:24, lo establece con firmeza. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No se negocia con lo que contamina, se crucifica. Y esa cruz no es solo símbolo de redención, es un llamado diario a la muerte del yo. El alma no se disciplina por accidente, requiere entrenamiento, requiere vigilancia, requiere confrontación interna. 2 Corintios 10:5 declara, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento que no glorifica, cada impulso que no edifica, cada emoción que no santifica, debe ser capturado, no se deja correr libre, se somete. Ese es el campo donde se forma el carácter del reino, en el gobierno de lo invisible, porque lo que no se ve es lo que determina la victoria o la derrota. La oración no solo conecta con el cielo, también ordena el alma. Cuando se ora con sinceridad, el corazón se aquieta, se filtra la ansiedad, se silencia el temor, se desactiva la reactividad. La vida de oración no es solo un recurso en momentos de crisis, es una disciplina que reestructura el interior. Jesús no oraba solo cuando necesitaba milagros, oraba porque necesitaba permanecer alineado. Esa constancia era su fuente de equilibrio. Marcos 6:46 lo dice así. Después que los despidió, se fue al monte a orar. Mientras otros descansaban, él fortalecía su alma. No porque fuera débil, sino porque entendía que solo una vida interior firme puede sostener una obra eterna. El silencio también es una forma de disciplina espiritual. Callar cuando el alma quiere gritar, esperar cuando la carne quiere intervenir. Isaías 30:15 afirma: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La fortaleza no siempre se manifiesta en el hablar, a veces se revela en el resistir sin ceder, en el confiar sin comprender, en el avanzar sin ver. Esa quietud es la que permite que el espíritu hable por encima del bullicio emocional. Porque cuando el corazón se aquieta, la voz de Dios se vuelve más clara. Una vida emocional sujeta al espíritu es una vida libre, no dominada por la culpa, ni atrapada por el resentimiento, ni gobernada por la inseguridad. Es una vida donde cada emoción es examinada bajo la luz de la verdad, donde el gozo no depende de lo externo, sino de la presencia, donde la paz no se rompe por los conflictos, porque está anclada en una realidad superior. Isaías 26:3 lo asegura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La mente que persevera en Dios es la que no es arrastrada por los vaivenes del alma, sino que se mantiene firme porque ha aprendido a confiar más allá de lo visible. Jesús nunca reaccionó desde la carne. Incluso cuando fue traicionado, escupido, azotado y crucificado, no devolvió mal por mal. Su respuesta fue perdón. Su actitud fue mansedumbre. Su enfoque fue obediencia. No permitió que el dolor dictara su comportamiento. Permitió que la voluntad del Padre dirigiera su camino. Y ese ejemplo no está fuera de nuestro alcance. 1 Pedro 2:21 nos recuerda que fuimos llamados para seguir sus pisadas, no para imitarlo en momentos de gloria, sino en su manera de vivir. Su dominio emocional fue parte esencial de su ministerio y también lo es para todo el que desea caminar en santidad. El Espíritu Santo no solo consuela, también corrige, no solo guía, también confronta, y en esa confrontación nace la libertad verdadera. Porque el alma que se deja moldear, el corazón que se deja disciplinar, el interior que se rinde sin condiciones es el que experimenta la transformación más profunda. No se trata de dejar de sentir, sino de aprender a sentir como Cristo. No se trata de eliminar
emociones, sino de vivirlas desde la redención. Cuando el alma ha sido gobernada por el Espíritu, ya no es esclava del pasado, ni víctima de las circunstancias, ni marioneta del entorno. Es un altar donde Dios habita, una vasija útil, una expresión viva de su gloria. El alma se fatiga cuando pierde de vista lo eterno. El desánimo no nace solamente del cansancio físico o del dolor emocional, sino de una desconexión con la promesa. Cuando se camina sin claridad, cada obstáculo aparece definitivo. Cada prueba se vuelve insuperable. Cada silencio de Dios se interpreta como abandono. Pero la vida del creyente no se construye sobre lo visible, se edifica sobre una esperanza inquebrantable. Hebreos 11:1 lo declara con poder. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza no es emocional, es espiritual. No depende de lo que sentimos, sino de lo que hemos creído. Jesús enfrentó la traición, la soledad, la injusticia, el abandono. En cada etapa de su pasión hubo motivos para rendirse, pero en su espíritu ardía una visión clara. Hebreos 12:2 nos revela su secreto, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No soportó el dolor porque era fuerte, sino porque sabía lo que venía después. El gozo que lo esperaba era más grande que la humillación que enfrentaba. Esa es la disciplina que sostiene. Mantener los ojos fijos en lo eterno cuando lo temporal amenaza con consumirnos. Muchos abandonan su propósito porque han confundido el proceso con el resultado. Piensan que si hoy hay lucha, mañana no habrá victoria. Pero el reino opera bajo principios opuestos a la lógica natural. El sufrimiento no es señal de fracaso, es señal de formación. Romanos 5:3-4 lo enseña con claridad. Sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esta cadena espiritual no puede ser rota. Cada etapa prepara la siguiente. Lo que parece retroceso es en el reino parte de un diseño mayor. Por eso, quien se disciplina espiritualmente no interpreta su dolor como castigo, sino como entrenamiento. El enemigo sabe que no puede destruir a quien está en Cristo, pero sí puede intentar agotarlo. Por eso siembra pensamientos de duda, fatiga, desesperanza. El que no cultiva una visión eterna fácilmente cae en el engaño de la inutilidad. Piensa que su esfuerzo es en vano, que sus oraciones no son escuchadas, que su fidelidad no tiene recompensa. Pero 1 Corintios 15:58 es una respuesta contundente a esa mentira. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La constancia no es una repetición mecánica, es una declaración de fe. Cada día que perseveras, estás diciendo: creo aunque no vea, permanezco aunque no entienda, camino aunque no sienta. La disciplina se convierte entonces en el escudo contra el desánimo, porque no depende del estado del alma, sino de la decisión del espíritu. El que se disciplina ha determinado seguir, no por lo que recibe, sino por quien lo llamó. El que tiene visión eterna entiende que todo lo presente es pasajero, y esa convicción cambia la forma en que se enfrentan las pruebas. 2 Corintios 4:17 nos revela esta perspectiva, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento no es el fin, es el medio. Y cuando se entiende el fin, se puede atravesar el medio con determinación. No hay perseverancia sin propósito. El que no sabe por qué lucha, pronto deja de luchar. Pero el que ha visto en su espíritu el diseño de Dios para su vida, camina con firmeza aunque sus pies sangren,
Job, en medio de la prueba más intensa de su existencia, declaró: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. Esa es la voz de alguien que ha decidido resistir, no porque tenga todas las respuestas, sino porque ha decidido confiar. La resistencia espiritual no nace de la negación del dolor, sino del entendimiento de que ese dolor no es el final. En la carrera de la fe muchos comienzan con entusiasmo, pero el reino no se trata de cómo se empieza, sino de cómo se termina. Jesús dijo en Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia no es una opción adicional para los fuertes, es una condición para los fieles. Y esa perseverancia